Hola a todos, mi nombre es Manuel, esto es Historia Bizarra Bizantina y hoy os traigo la reseña del presente libro La Madre del Cordero, Juan Eslava Galán. En él nuestro escritor jienense favorito y escritor católico de referencia del blog nos sumerge en los 2000 años de historia de la Iglesia Católica y muy especialmente nos hace un somero repaso a los diferentes elementos arquitectónicos que conforman los templos de dicha institución. Efectivamente, el propósito con el que Juan Eslava Galán escribe su libro La Madre del Cordero es el de redescubrir el significado de los diferentes elementos que conforman la iglesia. Esas iglesias vieron la luz en una sociedad en la que la práctica totalidad de personas eran analfabetas. Por lo tanto, hay que entenderlas como lo que realmente son, un libro esculpido en piedra. Esas personas que vivían en una sociedad masivamente analfabeta sí tenían el conocimiento para comprender cuál era el significado de los diferentes elementos que conformaban la iglesia. Como por ejemplo, qué significaba el retablo, qué escena de la Biblia estaba representada en la vidriera, qué significaba la propia forma del templo o a quién representaba tal o cual estatua. Por desgracia, hoy día, con el avance imparable de la modernidad, en la última década ese conocimiento se ha perdido y de ahí que Juan Eslava Galán denuncie una triste verdad, y es que nosotros entramos en templos, por ejemplo vamos de viaje y entramos en una catedral y no tenemos prácticamente ni idea de la cantidad de decenas, cientos o miles de símbolos que nos asaltan a la vista. En La Madre del Cordero, su autor Juan Eslava Galán hace un repaso histórico para las diferentes etapas por las que ha atravesado el cristianismo, desde que viera la luz de su nacimiento, que viera la luz en el Imperio Romano, en el que fue una de las grandes religiones perseguidas, hasta las grandes tribulaciones que tuvo que hacer frente a la Iglesia Católica en la época de la Reforma, o hasta llegar a nuestros modernos y descreídos tiempos actuales, en los que un cada vez más decadente Occidente ha renunciado a la sabia guía moral del Santo Padre. También hace un repaso histórico por sus páginas y muy especialmente a través de su ilustrativa fotografía por los diferentes elementos arquitectónicos que han conformado todo este bagaje artístico de la Iglesia Católica, desde el austero románico hasta llegar al decadente y horroroso modernismo que ha asolado el siglo XX y parte del siglo XXI. La etapa inicial de gloria de la Iglesia Católica coincide en el tiempo con el tramo final de vida del Imperio Romano unificado. Pues hay que recordar que es a partir del edicto de Milán, promulgado por el emperador Constantino, cuando el cristianismo pasa a ser una religión tolerada. A esa altura muy poco va quedando ya de ese primitivo cristianismo que no era sino una escisión del judaísmo. Hay que recordar que, llegado a este punto, Juan Eslava Galán hace mucho hincapié en el hecho de que el cristianismo, sorprendentemente, pese al tratarse de una religión monoteísta, que tiene un núcleo duro judaico, mosaico, pues al haber nacido en el Imperio Romano, que era fervientemente politeísta y estar muy en contacto con la multitud de dioses paganos greco-romanos, pues el cristianismo está a caballo entre el monoteísmo y el politeísmo. Y esto, según Juan Eslava Galán, se aprecia en la propia figura de Dios Padre, puesto que el Dios Padre cristiano está formado por tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, siendo a la vez un Dios uno y trino. Otros dos rasgos en los que se aprecia el politeísmo heredado del mundo antiguo y del cristianismo son los de las diferentes advocaciones de la Virgen o el número siempre creciente de santos. Y es que, como ya hemos dicho antes, el cristianismo surgió en la sociedad romana, sociedad que era fervientemente politeísta, puesto que el mayor de esos dioses, Júpiter óptimo máximo, se veía auxiliado por una pléyade de dioses menores que le auxiliaban en sus tareas de gobierno celestiales. Así, por ejemplo, tenemos a Pomona, que era la diosa encargada de los frutos y de las cosechas, tenemos a Cloacina, que llevaba a buen puerto todo lo que eran las cloacas, y tenemos también, por ejemplo, a Terminus, que era el dios encargado de llevar el negociado de lo que son lindes y fronteras. De la misma manera, en el cristianismo, el Dios Padre Todopoderoso es auxiliado en sus tareas de gobierno celestial por una pléyade de dioses y diosas menores, que son los santos y las santas de tradición cristiana. Y estos santos van a ayudar al ser humano en todo su devenir vital, ¿no? Y así, por ejemplo, tenemos santos o santas que ayudan al ser humano en nacimientos, defunciones, casamientos, recogida de cosechas, etcétera, etcétera. Como la proliferación del culto a los santos no dejaba de chocar a aquellos feligreses más fervientes del monoteísmo, la Iglesia Católica, para soslayar tan espinosa cuestión, tan no pocos quebraderos de cabeza doctrinales, pues acuñó diferentes conceptos de culto. Por un lado está la latría. La latría es el culto dedicado en exclusiva a las diferentes personas que conforman la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por otro lado está la dulía, que es el culto reservado a los santos. Y por otro lado está la hiperdulía, que es el culto reservado en exclusiva a la figura de la Virgen María. No obstante, a pesar de todos estos esfuerzos de la Iglesia Católica, la verdad es que hay que decir que desde los primeros siglos de vida del cristianismo, numerosas iglesias se desgajaron de la autoridad de Roma por las diferentes interpretaciones, tanto de la Santísima Trinidad
como de la naturaleza del Hijo. Y estoy haciendo mención a iglesias como la nestoriana o la costa monofisita de Egipto. Otra etapa de acelerada formación de santos fue aquella en la que la Iglesia Católica se topa con otra religión, sea esta pagana o el propio Islam. En esa época del choque surgen la figura de los mártires. Los mártires eran gente de vida ejemplar que solían ser ajusticiados de manera bastante espectacular por el ministerio de su fe. Esa espectacularidad en su ajusticiamiento incluía leones en el circo, muerte por ser sumergido en agua hirviendo, ahogamiento, ser quemados vivos, o ruedas con cuchillas que atenazaban y despedazaban los miembros. Estos tormentos solían ser aplicados por desilusionados paganos o musulmanes, y digo desilusionados puesto que los santos, los mártires, no solían morir y siempre milagrosamente solían resistir su tortura y asesinato, generalmente siendo muertos e ingresando en los altares cortándoles la cabeza, siendo estos decapitados. Estos santos también, una vez que se había producido su andadura vital, pues eran representados de manera diferenciadora y exclusiva en los elementos arquitectónicos de las iglesias, tanto en retablos como en estatuas o frescos, por ejemplo, para que ese pueblo masivamente analfabeto, del que ya hemos hecho más de una vez mención, al entrar en un templo y contemplar esa representación pictórica de tal o cual santo o mártir, pues supiera cuál fue su vida, obra y milagros. Otro ejemplo más de una época de gran fecundidad en la creación de santos fue la de la Contrarreforma. Durante la Contrarreforma la Iglesia Católica pierde una parte muy sustancial de su rebaño en Europa, parte que es felizmente compensada con la expansión de los diferentes imperios hispánicos, el portugués y el español. Estos nuevos santos de la Contrarreforma católica venían a compensar las figuras de los nuevos profetas, Lutero, Melanchthon, Calvino, de las nuevas religiones, el protestantismo, el anglicanismo, el calvinismo, etc. Religiones protestantes, todas ellas que surgieron para desestabilizar la influencia española en Europa. La Madre del Cordero, Juan el Lava Galán, está editado por Editorial Planeta, siendo su primera edición la reseñada de abril de 2016. Estamos ante una edición bastante cuidada, que destaca por tener tapa dura con sobrecubierta y un papel de aceptable calidad y buen gramaje. Hay dos cosas que me llaman la atención de esta edición que son comunes a todas las obras de divulgación de Juan el Lava Galán. Una de ellas es la cantidad, los cientos de reproducciones de fotografías, de templos, de catedrales, de estatuas, de frescos, de retablos que atesora el volumen y que vienen muy bien para visualizar lo que estamos leyendo. Y la otra es ese uso bastante bueno de las notas a pie de página, que son muy numerosas y que no solamente no entorpecen la lectura del texto principal, como generalmente suele acontecer, sino que además sirven para enriquecerlo y potenciar la lectura del mismo. Por lo demás, este volumen destaca por tener 391 páginas, sienta muy bien a la mano, puesto que tiene un tamaño y un peso bastante escuetos y puede ser encontrado en comercio a un precio de 21 euros. El autor de La Madre del Cordero es el jienense Juan el Lava Galán, escritor prolífico donde lo haya. De entre los numerosos premios que ha recibido Juan el Lava Galán a lo largo de su dilatada trayectoria, destaco el Planeta, el Primavera 2015 y el Ateneo de Sevilla. Juan el Lava Galán se doctoró en Letras por la Universidad de Granada, siendo catedrático de instituto hasta su jubilación. Cuenta con una curiosidad en su trayectoria, y es que llegó a editar varias novelas de ambientación templaria bajo el seudónimo de Nicholas Wilcox. De entre su dilatadísima obra literaria destaco libros como Homo Erectus, La Madre del Cordero, En busca del unicornio, Historia del mundo contada para escépticos, de la Alpargata 600 o La década que nos dejó sin aliento. Para finalizar, tengo que decir que me ha gustado mucho la lectura de La Madre del Cordero, libro en el que su autor, Juan el Lava Galán, se encarga de refrescarnos todos esos conocimientos sacros que la sociedad moderna se ha encargado de enterrar bajo toneladas de información basura. Este libro, La Madre del Cordero, tiene dos posibles lecturas. Por un lado está la aparente o literal, en el que el pío y devoto del Lava Galán nos catequiza los arcanos de la fe cristiana en su modalidad católica, y por otro lado hay otro tipo de lectura que está a disposición de aquellos lectores que sepan ver, o más bien leer más allá de la literalidad, en el que alcanzarán otro tipo de conocimiento. Este es un libro útil, escrito con una fina ironía, escrito con mucho sentido del humor, que trata de hacernos un tour por todos los elementos históricos, arquitectónicos y ornamentales que conforman las iglesias y catedrales de nuestros pueblos y ciudades, y por todo ello recomiendo su lectura. Y bueno, hasta aquí llegó la reseña del libro La Madre del Cordero, Juan el Lava Galán. Espero que te haya gustado. Si tienes alguna duda, sugerencia o inquietud, no lo dudes y déjamela en comentarios. Dame un like para recompensar mi trabajo, suscríbete para estar atento a las novedades del canal y nos vemos en la próxima reseña. Vale.